Hola, mi nombre es Aide, de nuevo estoy aquí para finalizar esta unidad de aprendizaje que llevamos en esta nueva modalidad en línea. Espero que te hayas quedado con un muy buen aprendizaje, que hayas aprendido lo suficiente, que, que por medio de este proceso que es en línea no hayas tenido dificultades de nada. Esperamos que nosotros como sus servidores hayamos podido resolver las preguntas, las dudas que hayan tenido, que no hayan batallado con las actividades y pues como quiera estuvimos al pendiente. La primera etapa que yo les compartí, que les impartí, que fue el proceso de lectura, yo creo que son cosas que ya teníamos, que ya sabíamos anteriormente. Muchos ya los habíamos practicado, muchos procesos, muchas etapas. Incluso hemos llegado a ser lectores, obviamente, y más ahorita cursando la licenciatura. Eh, y pues gracias a este tema que se les compartió, sé que se les pudo haber quedado algo más de lo que ya sabían y pues espero que todo esté correcto, que hayan disfrutado mucho, tanto como nosotros disfrutamos el haber grabado, interpretado todos estos temas para ustedes. Yo me voy a darles un breve repaso de lo que les impartí, que es el proceso de la lectura. Como ya sabemos, la lectura es muy importante. El proceso del lector de nosotros es pues leer, donde se construyen significados a partir de la determinación de un texto, de lo que leemos, de lo que vemos, etcétera, del contexto en el que estamos o en el que nos traslade o nos dirija la lectura a la que estamos leyendo. Muchas veces leemos y esa lectura nos lleva a un conocimiento, a una imagen, a un momento en el que pasamos por algo parecido y es más enriquecedor. La comprensión de texto se concibe a partir de la ejecución que las operaciones mentales realiza el lector para darle sentido, que es prácticamente lo que les acabo de decir. Vimos también pues, los elementos que son el lector, el texto y claramente el contexto, que pues muy parecido a lo que les acabo de comentar. El lector pues es uno, lo que interpretamos, el texto es lo que estamos leyendo claramente y el contexto cómo lo interpretamos, cómo lo vemos, cómo lo idealizamos, cómo lo comprendemos, etcétera. El lector, claro que por supuesto tenemos una gran responsabilidad en todo este proceso, prácticamente nos la llevamos todos nosotros, que es la conexión que establecemos entre nosotros y la lectura. El texto, pues claramente es la construcción semántica y sintética de las cosas cuya importancia radica en los significados que el sujeto construye a partir de la lectura. Lo que les llevo diciendo, nosotros construimos el texto, le damos vida. Y pues el contexto, muy importante también, que es donde se explican los elementos del proceso del lector, donde son capaces de adaptar la recepción y la interpretación del texto. Pues prácticamente aquí es como nosotros interpretamos un texto por medio del contexto, de cómo lo vemos, cómo lo analizamos, cómo lo estamos viendo y a veces también por cosas personales. Le encontramos otro significado a lo que estamos leyendo. No es lo mismo cuando lo leo yo a cuando lo lee otra persona, porque yo me puedo imaginar una cosa, porque puede ser que ya haya pasado yo por algo así, y la otra persona puede que lo interprete o lo vea de otra manera, porque en una palabra, en cierta frase, encontró otro significado diferente al que yo le vio significado según sus experiencias a ese texto diferente
a lo de otro lector, en este caso pues a mí, como les acabo de poner de ejemplo. Bueno, después de esto pues están todas las etapas del proceso lector, que como les explicaba está la prelectura, la lectura y la postlectura. La prelectura era prácticamente lo que se producía y se motiva de una curiosidad. Se activan los contextos, las experiencias, las creencias y los conocimientos previos del lector. Aquí es prácticamente lo que les acabo de comentar hace unos momentos, que nosotros como lectores en la prelectura es lo que nos motiva, lo que lo encontramos como que curioso y le empezamos a ver diferente tema, a diferente contexto, diferente sentido a la lectura que estamos leyendo. La lectura, pues, es el más eficiente medio de comunicación que tenemos, mediante el cual adquirimos nuevos conocimientos. Ok, la lectura yo creo que es algo que llevamos toda la vida arrastrando. Bueno, se escucha feo arrastrando, pero es algo que nos hace más eficientes a nosotros como la humanidad. Es nuestro medio de comunicación y es algo que literalmente todos los días los llevamos en práctica. Probablemente no directamente, pero sí muchas indirectamente, perdón. Por ejemplo, no quiere decir que la lectura solamente aplica leyendo PDFs de la escuela, tareas, libros, etcétera. Simplemente es el medio de comunicación por el cual pues nos comunicamos la humanidad todos los días mediante el celular, mediante los textos que enviamos, que leemos, que realizamos, pues ya lo estamos practicando. La postlectura es revisar la información que se leyó y verificar su comprensión para darnos cuenta de cuánto texto ha sido asimilado. En la postlectura es cuando haces como que la reflexión, como les había mencionado durante la primera etapa de esta unidad de aprendizaje. Pues sí, prácticamente yo creo que a veces nos tomamos un poquito de tiempo cuando realizamos alguna lectura o algún texto que no sé, nos encontramos alguna frase muy larga de algún libro o algo así en Facebook o algo así, es lo primero que se me ocurre. Pues por lo regular siempre lo leemos y después nos quedamos pensando de que esto me ha aplicado a mí en cierto punto de mi vida, esto me ha servido a mí, esto lo voy a aplicar en algún momento en mi vida porque me gustó, me pareció, o con conocimientos. Un libro de la escuela, en la escuela, pues facilísimo, como para un examen cuando lo estudias y estás pensando y pensando y pensando más allá de después de la lectura para poder tener un mejor comprendimiento, entendimiento y poderlo aplicar después. Aquí en la postlectura yo creo que depende de cada uno lo que piense, lo que analice de lo que se leyó. Pues también les hablé de los niveles de comprensión lectora, que pues todo tiene su chiste, que era la lectura selectiva, la lectura analítica y la lectura crítica. Nos enfocamos en esas tres. Bueno, como les estaba mencionando, también como lo vimos en la primera etapa de los niveles de comprensión lectora, yo creo que están muy claros y muy, muy específicos cada uno. Que, bueno, el primero es la lectura selectiva. Aquí es donde seleccionamos, identificamos y analizamos un punto en específico de la lectura. Yo creo que un claro ejemplo de podría ser cuando tenemos, no sé, algún examen de libro abierto o simplemente algunas preguntas que tengamos. Tenemos el texto y tenemos el libro, entonces leemos la pregunta y nos dirigimos hacia el texto para poder localizar, encontrar, seleccionar solamente la parte en la que nos responde lo que queremos saber. Esa es nada más y nada menos que la lectura selectiva.
específicamente lo que queremos, lo que nos interesa, vaya. Aquí también es una lectura en la que nos puede llamar la atención los colores, el título, los subtítulos, los resaltados de pie, las páginas, los autores. Es simplemente todo lo que sea de nuestro interés. Pues por ende lo vamos a seleccionar, como se llama, lectura selectiva, y la vamos a aplicar. La lectura analítica. Esta lectura es cuando tú ya tienes conocimientos previos y quieres seguir formulando alguna hipótesis después de aplicar esta lectura. Es, como les estaba mencionando anteriormente, simplemente cuando tú estás leyendo algo y dices, ¿sabes qué? Esto ya yo lo sabía y también se puede aplicar así, ya sabes, bla, bla, bla. Y pues es una serie de hipótesis donde tú estás leyendo, adquiriendo nuevo conocimiento y lo estás implementando con conocimiento que ya tenías. Entonces la lectura analítica también está muy clara. Y por último, la lectura crítica, que donde el lector es capaz de confrontar el significado del texto con sus saberes y experiencias. Muchas veces confundimos esta lectura con la analítica, pero no pueden llegar a ser parecidas, pero no del todo. Aquí es donde emites un juicio valorativo sobre lo que estás leyendo, la expresión, una opinión personal acerca de lo que se lee. Aquí es cuando comienzas a comparar también algo un poquito más personal y donde empiezas a decir, no sé, lo que estoy leyendo no me parece, lo que estoy leyendo me parece, creo que es verdad, es mentira, te comienzas a cuestionar y a saber si realmente lo que estamos leyendo es verdaderamente cierto. Por lo regular yo creo que esta lectura la llegamos a tener rara vez en nuestra vida, pero puede ser que en algún momento también la apliquemos. Implica identificar la correspondencia entre un contenido y la estructura del texto y reflexionar y juzgar su pertinencia. Prácticamente fue todo lo que hablamos en esta primera etapa. Como te repetía en un principio, espero que hayas tenido un buen aprendizaje, que te hayas divertido, que no se te haya hecho tan pesado esta forma de llevar la unidad de aprendizaje por medio de videos. Yo en lo personal disfruté mucho poderme comunicar, aunque no fuera cara a cara, pero pues por este medio, igual como quiera siempre estoy al pendiente de cualquier cosa, por las actividades, etcétera. Entonces son temas muy sencillos que a lo largo de tu proceso académico vas a ir aplicando, vas a ir viendo y le vas a agarrar un poco más de cariño, de valor a todo esto que te acabo de explicar. Como quiera, también junto con el tema de mis otros compañeros, espero que hayas llevado una unidad de aprendizaje muy enriquecedora. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que estén de lo mejor, jóvenes. El día de hoy nos concierne pues el repaso de la etapa 2, expresión oral y razonamiento discursivo, los cuales sabemos de antemano que pues nos sirvieron como complementos para poder lograr ustedes su diálogo y escrito con una argumentación documentada. Pues para empezar igual de la manera en que comenzamos la etapa 2, me gustaría pues empezar con la expresión oral, que recordemos que esta es pues la que va a constituir una de las habilidades más importantes dentro de la comunicación, que pues va a perder algún sentido sin el comprender, procesar o interpretar lo que estamos escuchando en el desarrollo pues de la expresión oral misma. Esta es la que pues también nos va a permitir que existan los diálogos entre otras personas y con el que podemos expresar ideas, los sentimientos,
lo que deseamos, las órdenes y hasta el conocimiento, pues, de la misma persona con la que estamos dialogando. Pero pues no solo va a ser hablar y hablar de lo que sabemos, sino hay diferentes formas de lograrlo. Tenemos que cuidar la actitud corporal, el manejar la voz, la claridad y el volumen. Y también pues evitar las situaciones que afecten pues la transmisión del mensaje y demás, ¿verdad? Hay dos tipos en que se nos presenta la expresión oral, que la primera sería la expresión oral espontánea, que es toda aquella que tenemos pues de forma cotidiana y pues con no cuenta con alguna estructura estipulada, es decir, informal. En otras palabras, ¿verdad? Con este se busca pasar el mensaje de manera rápida y eficaz y esto se va a prestar a diferentes situaciones como las muletillas, los errores lingüísticos, frases sin terminar, etcétera, que pues nos van a servir como apoyo en este contexto, ¿verdad? Pero si se usan de una manera errónea o muy repetidamente, pues forma obstáculos dentro de la comunicación. La segunda es la expresión oral reflexiva, la cual podemos considerar la manera formal de expresarse oralmente y la que primordialmente se usa pues en nuestro ámbito, ¿no? En cuestiones académicas. Y busca que las situaciones como descripciones, narraciones, argumentos y diálogos pues tengan una estructura mejor cuidada y sin los obstáculos que podían aparecer en la expresión oral espontánea, ¿verdad? Vimos cada una de estas situaciones, eventos, donde pues podremos encontrar este tipo de expresión oral y fuimos describiéndolas en su totalidad y pues también extensión, ¿no? Para ser más precisos, para pues la mejor comprensión de todos nosotros, de ustedes y mía. La descripción. ¿Qué era la descripción? Era explicar en orden, con detalle, cómo son los objetos y demás a través de sus características, usos, cualidades, etcétera. Recuerden que es como un dibujo hecho con palabras para crear una imagen mental, pues de lo que estamos describiendo. Lo usamos en el ámbito científico, en el ámbito humanístico, técnico, informático y literario. Pues este también va a usar, recuerden que también se usan recursos estilísticos, principalmente adjetivos calificativos y sustantivos. Otro de los eventos, pues fue la narración, la que consistía literalmente en un relato ficticio o real que se va a encontrar de manera creíble y estos eventos siempre pues han estado presentes en nuestra vida ya que fueron pues primordialmente enseñados por nuestros padres y pues como un complemento para poder fortalecer en su momento a nuestra lectura y pues estos para ser considerados narraciones tienen que contar con un planteamiento que es el inicio donde contextualizas todo lo referente a la historia o a la narración. Después viene el desarrollo donde vas a explicar pues la mayoría de los sucesos que pasan dentro de esta, ¿no? Y también se desarrollará la parte más intensa de la historia, que pues es denominada el clímax. Y como último, el desenlace, que es el final. Y aquí por lo regular, pues como sabemos, se van a resolver todos los problemas dentro de la historia. Cuando pues también cuenta con recursos estilísticos y principalmente son los verbos en presente y pasado y no suele haber muchos adjetivos calificativos, sino pues para descripciones. También pues podemos ver cómo abundarán los adverbios de tiempo y lugar y las interlocuciones para poder pues captar la atención de los interlocutores, ¿no? También tocamos uno de los más importantes eventos dentro pues de lo académico y era lo que hablábamos al inicio y que nos va a servir pues para toda nuestra vida académica y también después de terminar pues nuestro bachillerato, ¿verdad? Así también pues también en lo laboral nos va a ayudar y estamos hablando de la argumentación, que es poder demostrar o justificar algo mediante un discurso oral y en este caso, ¿verdad? También puede ser escrito y siempre con la finalidad de convencer de algo
a quienes nos están escuchando. Claro, siempre pues mediante razonamientos bien fundamentados, pues se intentará probar todo aquello que vayamos a estar defendiendo, sobre todo pues en el tema particular que nosotros hayamos elegido, ¿verdad? Y también vamos a saber escuchar las contrarias para pues buscar un contraste con las tuyas. También pues cuenta con una estructura la cual consta de la tesis, que es la idea básica, concisa. Después vendrá el cuerpo del argumento. Aquí es donde se va a exponer la fundamentación a la tesis con un número indeterminado de razones, las que tú quieras y las que veas prudentes, ¿verdad? Siempre que hagamos, pues un argumento tendrá que ser con información creíble y documentada. Si en el momento que nosotros vayamos a exponerla, pues tendremos que ser claros, también ser ordenados y pues también que sea de una manera sencilla para que el mensaje que queramos transmitir pues sea digerible, perdón, para tus escuchas. Y por último, la conclusión que va a surgir de pues de todos los argumentos expuestos y que dará ese refuerzo a tu tesis inicial. Y por último, el diálogo, que pues en esencia es una conversación, ¿verdad? Una discusión o charla entre varias personas, en el cual pues se van a intercambiar opiniones, puntos de vistas, ideas, que es pues siempre respetando la del otro y buscar la transmisión del mensaje que se quiere de manera objetiva, que es pues el primordial propósito de esta, ¿no? Digamos que usualmente lo solemos ver estos diálogos terminando el debate o en el mismo proceso de la argumentación de los tópicos que se van a estar exponiendo. Para desarrollar este tipo de habilidades teníamos que estar conscientes de las habilidades que tenemos que desarrollar como comunicador y son 5, recuérdenlas. La función lingüística, que es la que dará el estilo al mensaje y pues serán adecuadas las ideas al tipo de interlocutores según el contexto en donde se encuentre. Es decir, si estás con tus padres será de una manera y si estás con tus amigos va a ser de otra. La segunda función es la social, que tiene que ver con todo el contexto de la misma manera que en la anterior, pues ya que va a interactuar el comunicador de manera adecuada y dependerá de dónde se encuentre y cómo deberá adaptar la transmisión de pues de su mensaje, ¿verdad? Sigue la tercera función, que es la simbólica, que literalmente son símbolos que transmitirán de manera muy acertada pues lo que se busca decir y el ejemplo más evidente o claro que conocemos son los emojis dentro de las redes sociales. Como cuarta tenemos la cultural, que pues es la que va a hacer que valoremos las diferentes similitudes, diferencias de conductas con las diversas culturas. Y ya por último, la función organizativa, que es la que promueve la interacción y la transmisión de información entre todos los elementos que integran pues nuestra estructura social en donde estamos pues puestos, ¿no? Siempre será un punto importante el respeto. Recuerden, el respeto es muy importante, ya que pues buscar que nuestro mensaje impacte también es pues obtener la atención de los escuchas, la claridad, para poder dejar todo de manera muy transparente y entendible. La seguridad al hablar también va a ser fundamental para pues no perder a los escuchas y por último pues el escuchar y sentir empatía por los interlocutores, ya que pues tu mensaje al ser pues esta combinación o relación va a ser transmitido con éxito. Para finalizar el repaso de estos temas, sabemos que existen las 3 V que nos ayudarán a amenizar e impulsar nuestra expresión oral. Los elementos visuales tendrán como función atraer la atención. El exceder con ellos ya pues sería un obstáculo, ¿no?
los vocales, que eran el manejo de voz, volumen, la fuerza al hablar y demás. Y por último, los verbales, que son todos aquellos que constituyen nuestra habla, que literalmente es la forma en la que usamos el lenguaje de manera individual y pues a nuestra manera, ¿no? Dándole el propio sentido al mensaje. Todo esto pues nos servirá para el futuro cercano y próximo, que pues como ya mencionamos desde el inicio es la herramienta, perdón, por excelencia del ser humano. Por aquí transmitimos todos nuestros conocimientos. Seguimos con el segundo tema principal de esta etapa, que es el razonamiento discursivo. Recordemos que pues este hace referencia a la capacidad que nosotros tenemos pues de poder relacionar información nueva con nuestro contexto para pues así construir ideas y llegar a generar nuevos conocimientos y que pues puedan ser demostrables. Digamos que para dejar en claro el razonamiento nos referimos pues a la serie de conceptos encaminados a demostrar algo para persuadir o mover oyentes o lectores. Recordemos la primera etapa, por ejemplo, donde hablábamos de comprensión lectora. Digamos que en cierto modo esta habilidad de razonamiento, pues razonamiento discursivo, pues se desarrolló ya que este es el que permite a un lector ir un poco más allá de la lectura literal y pues nos va a hacer profundizar en la anchura del contenido que contiene el texto, así pues adoptando una postura crítica para pues poder establecer el diálogo con el texto que se está pues analizando. También va a poder lograr interpretar los propósitos del tema y los tipos pues de relación que pueda presentarse dentro del texto. Creo que pues está de más y pues me gustaría dejar en claro qué significa la palabra literal que tanto repito. Pues también supongo que todos tenemos bien estipulado lo que significa, pero lo literal es pues el sentido exacto y no figurado de las palabras empleadas en el texto. Recordemos que otro de los conceptos que es la inferencia es la acción de inferior, es decir, deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Digamos que el inferir es la capacidad para comprender a partir del significado general de un texto aquellas partes que le hace falta, que falta información. Es lo que nosotros como lectores le agregamos a aquella información que pues no se va a encontrar explícita dentro de este texto. Esto pues es muy reconocida en las películas, ¿no? Nosotros al hacer teorías o también al método de los detectives al estar realizando una investigación. Otra de los conceptos es el análisis, es otra habilidad que el razonamiento discursivo contiene y es la que permite pues descomponer un todo en sus partes de acuerdo pues con un propósito para conocer a detalle su composición. El objetivo del análisis siempre será profundizar en el conocimiento de las cosas y comprender la relación entre los componentes, ya que pues habrá algunos propósitos adicionales también que sabemos que va a variar debido al objetivo, propósito que vaya a buscar el análisis, pues los cuales serían describir, definir, relacionar, estructurar y discutir. Seguimos hablando de las habilidades y otra muy importante es la síntesis. Es la composición de un todo con pues, la reunión de las partes importantes de un texto. La finalidad, perdón, será producir otro texto a partir de esa fuente original. Pues en este nada más vamos a puntualizar lo esencial por medio de la paráfrasis, que pues en esencia, es decir, o como quieran, es nuestras palabras y sin pues alterar las ideas principales o originales del autor. Pasemos a la analogía. Se refiere al razonamiento que pues vamos a basar en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas. Digamos cuando dos elementos o principios son asociados por sus propiedades,
tanto generales como individuales. Y pues no somos ajenos a esto, ya que en su examen de admisión fueron un punto importante de para la habilidad lingüística, recuerde. Y por último, la argumentación, como lo vimos en el primer tema, es la actividad social que se lleva a cabo por medio de géneros discursivos. Todos estos van a tener pues una intención y unos actos verbales que pues van a pretender convencer mediante pruebas o persuadir al interlocutor mediante los diferentes tipos de argumentos. Recuerden, vimos diferentes tipos de argumentos. El primero, el deductivo, que es donde la conclusión se infiere pues necesariamente de las premisas, que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, todos los insectos tienen 3 pares de patas. Entonces, el escarabajo tiene 3 pares de patas. También es un insecto, ¿verdad? El inductivo va a plantear conclusiones probables a partir de observaciones de un número de casos específicos y pues puede generalizar la conclusión. Por ejemplo, es un decir, Alfonso es doctor y usa lentes. La compañera Aide es doctora y usa lentes. Ali Johanna es una doctora y usa lentes. Entonces, probablemente todos los doctores usen lentes. ¿Entienden la relación? Los analógicos, que va a constituir en trasladar las propiedades de un objeto ya conocido a otro semejante y que intenta conocer. Un ejemplo, otro ejemplo. Ana, Daniela, Karen y Carolina son adolescentes. A Ana, Daniela y Karen les gusta el helado de chocolate. Entonces, probablemente a Karen le guste el helado de chocolate. Y por último, los de refutación. Esta habilidad pues consiste en probar la invalidez de los argumentos de otro. Su propósito va a ser pues polemizar, ¿no? Y un ejemplo sería analizar el impacto del uso del celular en los niños. Comparando y evaluando distintos puntos de vista, pues vamos a llegar a esa polémica, ¿no? Y pues hasta aquí el repaso de la etapa 2. Espero que les sirva como refuerzo de sus conocimientos ya adquiridos y que los usen de la mejor manera para toda su vida académica y siguiente, ¿no? Laboral. Ahora les dejo con mi compañera Li Johanna para ver el repaso de la última etapa del curso. Espero que estén muy bien y volveré en un momento para pues despedirles y hacer el cierre del curso. Hasta pronto. Hola, espero estés muy bien. El día de hoy a mí me tocó exponer la conclusión de la etapa 3. Esta es una retroalimentación de todo lo que vimos. Espero lo recuerdes bien para que así nada más hagas una conexión de ideas. El tema que vimos fue el proceso de escritura. Si recuerdas bien, el objetivo de este tema era que tú entendieras el proceso de escritura como un proceso que se tiene que reflexionar y un proceso que se tiene que planificar. Este proceso, si recuerdas bien, consistía de 3 etapas: la preescritura, el borrador y la revisión. En la preescritura encontrábamos primero seleccionar el tema del que íbamos a hablar o el tema que nos habían pedido en clase. Después ibas a seleccionar el objetivo, a delimitarlo, es decir, ¿para qué estoy elaborando este texto? ¿Qué quiero transmitir con el texto que voy a hacer? Para así seleccionar un tipo de lenguaje y un tipo de texto. Si recuerdas bien, vimos diferentes tipos de texto: el texto argumentativo, texto descriptivo, texto dialogado, texto expositivo. También vimos los textos instruccionales, y es bien importante que tú selecciones cada uno de ellos: el narrativo, que contaba cosas, y así, de acuerdo al objetivo que tú tenías, pues el tipo de texto que ibas a seleccionar. Cuando ya tuvieras esas 3 partes, recuerdas también que hablamos de los niveles de lenguaje. También recuerdas que vimos que el nivel de espontaneidad era permitido en ciertas ocasiones, como por ejemplo enviar un WhatsApp, enviar un mensaje de texto a un amigo, enviar algún mensaje a un conocido que vive lejos.
pero no era permitido en aspectos académicos y profesionales, porque ¿cómo ibas a permitir esa espontaneidad con un jefe? Bueno, es importante y también vimos los diferentes tipos y niveles de lenguaje, el formal, el no formal, pero bueno, yo espero que tú lo recuerdes muy bien. También vimos que al desarrollo de ideas tienes que buscar fuentes confiables, no citas de Facebook, no mensajes de tus compañeros, fuentes confiables. También te ayudé a encontrarlas y es importante que al momento de tener el nivel de lenguaje y las citas, realices un esquema. No sé si recuerdas bien que yo te platiqué que esto no es una pérdida de tiempo, sino que te permite esquematizar las ideas de cierta manera para que al momento de realizar un párrafo, que si recuerdas el párrafo es una serie de oraciones que contienen palabras y a su vez tienen una unidad temática. Estas tienen cierta independencia entre sí, pero un párrafo con otro párrafo tiene que tener cierta coherencia y cierta cohesión, ¿ok? Es bien importante que lo recuerdes. Los párrafos nos ayudan a elaborar los elementos de un texto que tiene planteamiento, que es la introducción de tu tipo de texto. Independientemente del tipo de texto que hayas elegido, tiene que tener un planteamiento, un cuerpo temático, que es donde ya vas a elaborar todas las ideas que desarrollaste en los esquemas, y una conclusión o un resumen dependiendo del tipo de texto que hayas elegido. También vimos la etapa 2. Ya que tienes estos organizadores gráficos, es momento de organizar el esquema general que yo te mencioné: introducción, desarrollo y conclusión. El borrador es un escrito en el que tú puedes realizar notas, en el que tú puedes realizar rayones, en el que puedes hacer cambios de lo que tú quieras, porque como su nombre lo dice, es un borrador de tu texto final. Aquí es bien importante que cheques la puntuación. No se te olvide, muchas veces, y vimos esta parte de la cohesión, muchas palabras representan cosas diferentes dependiendo de cómo las acomodes y de sus acentos, de sus puntuaciones. Un punto mal puesto puede representar una idea que tú no quieres transmitir. Entonces es importante que en el borrador revises, que releas, que busques, que rayes, que anotes, que pegues post-its que te permitan adquirir el texto de una manera muy adecuada para que cuando lo realices en la fase final tenga 0 errores. Pero luego entramos a la etapa 3. No es todo, el borrador no lo es todo. En la etapa 3 básicamente tienes una visión global de lo que realizaste. Tú relees tu texto, realizas un esquema y dices, ok, le cambiaré esto, le cambiaré el otro, le cambiaré aquello. Y así vas formulando de manera correcta tu texto, tu escrito. Es importante que la revisión no sea propia del final, ¿ok? La revisión, como vimos, es un proceso que se tiene que llevar a cabo en todas las etapas, en los organizadores gráficos, en la selección del tema, en los borradores. ¿Por qué? Porque la revisión nos permite ajustar a tiempo lo que tenemos que ajustar. Bueno, ahora vamos a hablar de aspectos extras. En la sesión, en la etapa 3, desarrollamos un video que se me hace muy interesante mencionar también, aparte de todo lo que vimos, porque ella nos hablaba de una manera muy general de la construcción textual, de los fundamentos de la construcción textual. Esta maestra nos mencionaba que la construcción textual es básicamente la fusión de palabras que nosotros utilizamos para transmitir ideas, sentimientos, emociones o cualquier cosa que nosotros quisiéramos transmitir. Ella nos hablaba básicamente de la importancia de lo fundamental que es la relación pensamiento-lenguaje, ya que sin pensamiento no existe lenguaje. Esta es una parte no propia del lenguaje escrito, ¿ok? De la comunicación escrita, sino también de la comunicación verbal. Muchas veces nosotros no pensamos lo que decimos y solo lo arrojamos. Entonces, es bien importante que tú razones de manera adecuada lo que quieres llegar a decir, el mensaje que quieres transmitir. Y en escrito, esto queda grabado, ¿ok? Es una parte que mencionamos en la clase. El escrito, tú ya tienes una evidencia de lo que tú escribiste, de lo que tú dijiste. Como vimos con Vázquez Rodríguez, escribir es un reflejo de nosotros mismos.
Entonces, esta parte queda. Muchas veces cuando hablamos y soltamos las cosas, pues se le puede olvidar a tu amigo, a tu mamá, a tu jefe, a tu compañero de clases. Pero cuando está escrito, existe una evidencia que muchas veces puede ser una ventaja, ¿ok? Muchas veces esto es una ventaja porque podemos defendernos de lo que se escribió o de lo que no se escribió. Pero esta también en ocasiones pues son problemas, ¿no? Porque es la evidencia que yo les comento de que es el reflejo tuyo escrito. Entonces es importante reflexionarlo y planificar cada una de las fases que vamos a escribir. Ella nos hablaba mucho de la palabra cohesión, ¿ok? De ahí nosotros desarrollamos el significado de la palabra cohesión. Básicamente es que una palabra tiene varios significados y si nosotros la acomodamos de manera diferente o dependiendo de cómo la acomodemos, funge una utilidad, ¿ok? Entonces, es importante esta parte para que tú desarrolles con cohesión, con claridad, con precisión y con buena ortografía, que como vimos también en un video, esta parte de la ortografía se está perdiendo mucho en ocasiones gracias a las redes sociales, ¿ok? Muchas veces escribimos rápido y esta parte de la ortografía se nos va perdiendo un poquito, ¿no? Porque la ortografía es algo que vemos desde educación básica. A nosotros nos enseñan a escribir, nos enseñan reglas gramaticales y muchas veces las vamos olvidando y esto muchas veces es en consecuencia por las redes sociales. Entonces también por ello es importante la ortografía, el acomodo de las palabras, también el mensaje que queremos transmitir, planificar el objetivo de lo que queremos llegar y también desarrollar el tipo de texto de manera adecuada, ya que muchas veces pues tenemos un tipo de texto que no es adecuado al objetivo, entonces por ello también hablamos un poco de esto. Bueno, otra parte importante también que vimos pues es la parte de reflexión, ¿ok? Voy a mencionarlo muchas veces, lo mencioné muchas veces en el video, es la parte de la reflexión, en donde el tema se resumía básicamente, la escritura es un proceso reflexivo, de revisión, un proceso que conlleva tiempo. No pretendas realizar un texto de un día para otro, porque un texto bien elaborado, un guión bien escrito, una representación de ti mismo bien escrita, lleva tiempo, ¿ok? Es bien importante que lo tomes en cuenta, es bien importante que practiques, por eso te encargamos un diario que como actividad complementaria para que tú mejores esta redacción y no olvides las reglas gramaticales y los acentos. Es bien importante que tomes en cuenta cada uno de estos aspectos, no solo de la etapa 3, sino también desde la comprensión lectora, también desde la expresión oral, porque cuando ya tenemos esta base, la escritura se nos va a hacer un proceso más sencillo, ¿ok? Espero que te haya sido de gran utilidad mi explicación y también espero que hayas visto la clase completa, que hayas desarrollado cada una de las actividades, insisto, no solo de esta etapa. Espero hayas visto todas las clases y te hayas empapado de conocimiento, porque nosotros aprendimos juntos en este proceso. Y recuerda que la comunicación es una herramienta indispensable en la vida de todo ser humano. No es exclusiva de los comunicólogos, no es exclusivo de docentes, no es exclusivo de personas que trabajan con personas, ¿ok? No es exclusivo de administradores. Que quiere decir que si tú quieres ser ingeniero, no tengas que aprender esto, porque necesariamente te tienes que desenvolver en un contexto y nuestro desenvolvimiento en el mundo, en la sociedad, es a través de la comunicación y es bien importante que aprendas a llevarla a cabo, ya sea de manera verbal o escrita. Espero te haya sido de gran utilidad de nueva cuenta y tú y yo nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Pues ya, chicos, hasta aquí el repaso de las tres, pues, etapas y esperemos que les vayan a servir a ustedes de mucho para su vida futura. Estos temas son muy importantes dentro de la vida académica siguiente, durante esta prepa, si van a seguir en la universidad, pues les van a seguir apareciendo estos, pues, este uso de habilidades de la comunicación, ¿verdad? Espero que se hayan pues
llenado de conocimientos. Espero que esta modalidad les haya servido de mucho. Creo que pues estamos viviendo en una nueva pues realidad, ¿no? No me gusta la palabra, pero esta nueva realidad nos los hace pues difícil y tenemos que adaptarnos y esta es una manera muy eficaz y eficiente y pues es algo más cercano a nosotros, ¿no? A esta generación. No lo veo difícil, lo veo con los mismos casi resultados. Semipresencial, o no escolarizado es lo mismo, solamente tenemos que dejar en claro los objetivos y como nosotros, pues los conocimientos hacerlos pues significativos, ¿no? Que se queden con nosotros arraigados. Pues para finalizar, les vamos a dejar dos actividades. La primera será un examen muy corto, muy sencillo, con los conceptos más importantes o relevantes dentro de cada uno de los temas que pues vimos durante todo el curso y para que pues nosotros nos quedemos con la satisfacción de los conocimientos que ustedes se llevan, les vamos a pedir un escrito haciendo una reflexión de cada una de las etapas que se vieron y qué aprendieron y cómo lo aprendieron. Y ya pues para finalizar les dejamos la despedida de nosotros tres y espero que se encuentren de lo mejor. Hasta pronto. Esta ha sido la conclusión de la unidad de aprendizaje. Deseamos que este curso haya sido de gran utilidad y de agrado para ti. Nosotros disfrutamos planear cada sesión y estar junto contigo en tu camino de aprendizaje. Esperemos que apliques cada uno de los conocimientos adquiridos en tu vida académica, profesional y personal. Esperamos verte en próximos cursos. Gracias por realizar cada una de las actividades y esforzarte. Lo hiciste bien. Hasta luego. Hasta luego.